También vamos a estar recordando 6 años del fusilamiento del docente y luchador neuquino Carlos Fuentealba en manos de la Policía Provincial. Analizamos la situación de la causa que aún mantiene la impunidad sobre el ex gobernador Jorge Sovich. El Tuco nos va a estar contando un poco sobre esto. El país está conmovido por el asesinato del profesor Carlos Fuentealba. Hemos diseñado un plan de seguridad que yo diría que hoy es la inversión más grande de Latinoamérica, pero no es una cuestión de plata. Es una cuestión cultural. Hemos discutido con nuestras fuerzas de seguridad que es más importante el handy, la comunicación, que la pistola. Los docentes se quisieron manifestar, establecer una carpa frente al gobierno de la provincia de Neuquén. La policía reprimió en forma indiscriminada. Lo que dice la fiscal y lo que dice el juez es que no hubo ningún enfrentamiento, es que se estaban yendo. En mi provincia, cuando alguien me corta una ruta pidiéndome trabajo, al otro día tiene trabajo. ¿Estas son balas de goma? Y esta es la bala de plomo. Más de 5 compañeros tenemos. Esta es la bala de plomo. Acá está la bala de plomo que tiene la policía de Sovich. Darío Poblete, el ex cabo policial que fue encontrado culpable del asesinato de Carlos Fuentealba, el maestro, ustedes lo recuerdan, y en el 2008 le dieron prisión perpetua. Sin embargo, ayer se lo pudo ver así, caminando libremente por las calles de Zapala, acompañado con otro hombre vestido de civil. Con la muerte en la nuca cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. No podemos dejar de mencionar que cuando las asambleas de Atenas resolvieron marchar y cortar la ruta, la primera voz que se alzó exigiendo que se impida que los docentes pongamos un pie en Arroyito y que ofreció toda la fuerza represiva fue el entonces presidente Néstor Kirchner, que le ofreció al gobernador Sovich la gendarmería para desalojar a los trabajadores de la educación. Han pasado 5 años, Carlos no está nunca más, pero el objetivo Sovich sigue estando en libertad. El asesino Sovich sigue estando en libertad. Así es. Bueno, para hacer un poco de contexto político, sí, era el año 2007, 4 de abril, cuando después de 30 días ya que llevaban de huelga los docentes en Neuquén por aumento salarial y por mejores condiciones de trabajo, hicieron, bueno, además de cortar el puente que une la ciudad de Neuquén con la ciudad de Cipolletti, ya en la provincia de Río Negro, decidieron ir al corte de las rutas 22 y de la 237, que ya es un clásico en la provincia, son las rutas en las que siempre marchan docentes, estatales, marcharon los trabajadores de Sanón cuando luchaban por su expropiación, es uno de los lugares clásicos ya en la provincia. Bueno, cuando se estaban ya retirando, algo que como hemos escuchado en parte del informe, ellos ya se estaban retirando, se estaban yendo, estaban terminando ya con su movilización. La policía emprendió una feroz represión, había mucha policía, y bueno, uno de estos policías, que es el cabo Poblete, es el que dispara un gas lacrimógeno, pero no para dispersar, o sea, dispara un gas lacrimógeno adentro de un auto, que justo es en el donde iba Carlos Fuentealba, que impacta en la nuca de Fuentealba, y se lleva la vida del maestro del que hoy se cumple, ¿no? 6 años de su muerte. A modo de proyectil, digamos, más que para que cumpla su función de totalmente, no, él lo dispara a modo de asesinato, digamos. Imagínate si hay en todas represiones gente que es herida por gases lacrimógenos tirado por la policía desde una distancia considerable. ¿Cómo es alguien que venga, te ponga la itaca y dispare a centímetros de donde vos estás? Impactó en la nuca, obviamente mató a Fuentealba. Yo, investigando sobre el tema, sacando un par de dichos de ese momento, de lo que fue la represión y todo, la verdad me quedó impactado. Entonces, lo que decía en ese momento Marcelo Guagliardo, que era el secretario general
de Aten en ese momento, que cuando recuerda lo que le pasó a Fuentealba dice, ese día había un aparato represivo organizado, planificado y con habilitación para matar. O sea, después en el juicio los mismos policías, que en un momento obviamente fueron reticentes por el hecho de que era acusado uno de los suyos, digamos, tuvieron que decir que nunca habían visto en su vida un operativo con tantos grupos especiales, que nunca habían llevado tanta munición para una represión, que nunca habían visto un lugar, esto es muy importante, tan repleto de jefes policiales. Ahí estaba el secretario de Seguridad, estaba la cúpula de la policía. Era una cuestión de Estado, básicamente. Claramente era una cuestión de Estado. O sea, en pocas palabras, Sovich lo que quería era aleccionar a todo el movimiento docente, algo que nosotros vimos acá, que en el juicio por Mariano Ferreira, por ejemplo, se demostró que lo que quería hacer la patota, connivencia con la policía, era aleccionar a los ferroviarios. Bueno, lo que Sovich quería hacer claramente era aleccionar a los docentes. Sovich no era la primera vez que ya reprimía a los docentes, y su ministro de Seguridad, unos años antes de lo que fue de Fuentealba, cuando se refería a los trabajadores estatales o a los trabajadores de Sanón que salían a luchar, decía que eran criminales a los que debían combatir, o sea, con toda la fuerza de la ley. Directamente. Bueno, ahí escuchamos un poco, perdón que te corto el informe en el audio, lo que decía Patricia Jure con respecto a la decisión que había tomado el gobierno nacional en su momento el presidente Néstor Kirchner de mandar la gendarmería, es decir, venía de mucho más arriba la política esta contra los docentes, digamos, no era solamente provincial. Sí, tengamos en cuenta que, bueno, la docencia patagónica es una de las más combativas del país, y en Neuquén todo el tiempo estuvieron siempre saliendo a la lucha, siempre combatiendo, y en Santa Cruz, volviendo al tema este de Kirchner, también fue un movimiento docente que siempre estuvo a la vanguardia de la lucha de los docentes a nivel nacional, y donde Kirchner, siendo gobernador, también mandó a reprimir varias veces. Recordamos el ministro Farizat, si no me acuerdo que era el apellido, que arremetió con su camioneta contra el movimiento docente que protestaba en ese momento. Bueno, que después fue imputado, después él dijo que bueno, que había estado mal, que había tenido un mal día de estrés, no sé qué, pero bueno. Un día de furia. Claro, pero bueno, arremetió contra los docentes. Bueno, o sea, en ese momento se llevó a juicio solamente a Poblete, que es el cabo que disparó contra Fuentealba, pero nunca se avanzó realmente sobre los responsables políticos, ideológicos de esto, que desde un principio se denunció que era el mismo Sovich. Porque él ya lo venía vaticinando desde antes. Él, con su política de represión, no quería que ningún docente corte la ruta, ningún trabajador corte la ruta, porque bueno, las rutas de Neuquén debían ser de libre tránsito todo el tiempo. Esto dio lugar a lo que se llama la causa Fuentealba 2, que está totalmente paralizada, y Sovich, que podría quedar tranquilamente impune, porque, por ejemplo, cuando esto fue lo de Fuentealba, se cerró la legislatura de Neuquén, el bloque del MPN, que es el que gobierna hace más de 50 años. Movimiento Popular Neuquén. Claro, no iba a las sesiones, y cuando fue a las sesiones se volvió a reabrir la legislatura. La oposición pidió el juicio político al entonces gobernador Sovich. Obviamente la legislatura con mayoría del MPN archivó ese pedido de juicio político, y eso nunca avanzó. Después él dejó, recordemos que ese mismo año él se presenta candidato a presidente, bueno, haciendo una paupérrima elección, pero él también, con la represión de Fuentealba, lo que quería es mostrarse ante la opinión pública como un tipo que tenía la sartén por el mango, y que cuando quería que algo suceda, como limpiar las rutas de docentes, lo hacía con fuerza. Bien. Bueno, estamos en comunicación con Patricia Jure, que es secretaria de prensa de Aten, en Neuquén, un poco acá a la mano de Tucu, para preguntarle algunas cuestiones sobre esta causa y un poco lo que está pasando con los docentes. ¿Qué tal, Patricia? Manuel te saluda. Sí, se cumplieron 6 años del asesinato de Carlos Fuentealba y de la impunidad de los responsables políticos. Pero en este 6º año ha ocurrido un hecho políticamente destacable, que es que los trabajadores de la educación recuperamos nuestro sindicato, estamos en una huelga, y esta huelga tiene las mismas reivindicaciones que Carlos sostuvo hasta el último minuto de su vida en Arroyito. Hoy hicimos un acto en Arroyito de la mañana, muy temprano, con delegaciones nacionales, vinieron compañeros de ACMER, de ADOSAC, de UNTER, vino la compañera Claudia Consiglio, secretaria gremial de Suteba Escobar, y luego la movilización que a las 12
se concentró en el monumento y fue a Casa de Gobierno y concentró alrededor de 20.000 personas. Fue la marcha más grande de los últimos años reclamando el juicio y castigo a los responsables del asesinato de Carlos Fuentealba. Pero tiene un condimento particular, porque en medio de esta huelga ha salido nuevamente a la luz el ex gobernador Jorge Sovich, que debería estar preso, y ha salido a defender la posición del actual gobernador que está enfrentado a esta huelga de los trabajadores de la educación, diciéndole y dándole cátedra de cómo se para a estos zurdos del trapo rojo que quieren venir a disputarle el poder al gobernador, dice, que somos desestabilizadores y que de alguna manera estamos impugnando la orientación social del gobierno de Zapac. En un punto tiene razón, porque si hay algo que esta huelga está haciendo, en el corazón de la crisis política, no solo de la provincia, sino del país, con una paritaria anulada a decreto por la presidenta, con conflictos provinciales que nos cierran, como Suteba, con la represión de Chaco. Esta huelga se ha transformado en una impugnación política a la orientación social de la política del gobierno de Zapac en educación, en materia de salarios, de jubilaciones, de flexibilización laboral, y es por eso que Zapac fracasó hasta el día de hoy en su intento de enfrentar a los trabajadores, a los padres, a las madres de las escuelas con la huelga. Lo ha intentado varias veces, nos ha amenazado, nos aplicó los descuentos, lanzó una campaña para lanzar un plebiscito contra el derecho de huelga en la educación. Contra todo eso, esta pelea se mantiene en pie, y hoy, a 6 años del asesinato de Carlos Fuentealba, los compañeros de Carlos, los luchadores de ATEN, hemos reivindicado su lucha y hemos reclamado por justicia con el mejor homenaje que podíamos hacer al compañero, que es luchando. Perfecto, exactamente eso. Comentábamos un poquito recién el homenaje de haber recuperado también a TEN en manos de los luchadores. Y te queremos preguntar, recordemos al público que Patricia Juret también es militante del Partido Obrero, ¿por qué crees que los responsables políticos, en el caso de Mariano Ferreira, por ejemplo, llegaron al banquillo de los acusados, incluso en prisión, y en el caso de Sovich todavía se mantiene la impunidad? Mira, ese tema recorre estos días Neuquén, porque a pocos días de conocerse la sentencia, aparte de los responsables políticos, la patota, la burocracia, la policía, la causa Fuentealba fue no solamente atacada por un arco político que defendió la impunidad de Sovich. Recordemos que en aquel momento Aníbal Fernández, el 10 de abril, a pocos días de haber muerto nuestro compañero, seguía ofreciéndole la gendarmería al exgobernador Jorge Sovich, el actual intendente de Neuquén de la UCR, Horacio Quiroga, que nos multa semana tras semana por movilizarnos, el propio gobernador Zapac, salieron a custodiar la gobernabilidad y la impunidad de Sovich. Y posteriormente la política de Cetera, incluso veníamos reclamando en esa huelga la necesidad de un plan de lucha nacional, apareció como un paro recién el 9 de abril, una vez que nuestro compañero había fallecido. Y hasta el día de hoy hemos llegado a este 4 de abril, en donde consecutivamente la Cetera le ha negado un paro nacional a los trabajadores de la educación por sus reclamos y por la justicia. Pero acá hay responsabilidades concretas también en el seno de la justicia que ordena el jefe político, que es el gobernador. Aquí no se ha permitido que ATEN sea querellante, aquí no se ha permitido que Sovich sea imputado en la causa, aquí se ha sobreseído a 14 jefes policiales e incluso el gobernador ha premiado a uno de ellos como el jefe máximo de las fuerzas represivas de la provincia. Bien. Todo eso ha ocurrido, pero fundamentalmente la orientación política que llevó su lucha. Bueno. El desdoblamiento de las causas, en la causa Fuentealba 1, que separaba las responsabilidades materiales, que logró que Poblete vaya preso, pero por otro lado haber separado las responsabilidades políticas es lo que nos lleva hoy también a que la causa Fuentealba 2 penda de un hilo, porque esa es realmente la situación. Entonces, una política de movilización, de la explicación paciente pero tenaz, de que se trata de un crimen contra la clase obrera, de todos los intereses que persiguió esa emboscada criminal, tanto en el caso de Carlos Fuentealba como en el caso de Mariano Ferreira, porque tienen tantos puntos de conexión.
que no se llevaron adelante de esa manera, recién hoy a 6 años los empezamos a recuperar en manos de los trabajadores de la educación y su organización sindical, algo que se había expropiado por parte de la burocracia sindical, llevando a transformar a Carlos Fuentealba en un santo y no en un trabajador de la educación, militante revolucionario, que estuvo luchando en ese momento y que su vida fue la consecuencia de un ataque criminal contra todo lo que este gobierno defiende. El saqueo de los recursos naturales, la condonación impuesta a las petroleras, etcétera, etcétera. Hay dos orientaciones políticas diferentes que los trabajadores de la educación empiezan a mirar, y para nosotros la condena perpetua a Pedraza es un oxígeno fundamental para esa consigna que decimos: si podemos con Pedraza, podemos con Sovich. Totalmente. Bueno, Patricia, la verdad muy esclarecedor tu argumento y te agradecemos mucho, y bueno, seguiremos en contacto para más novedades sobre el caso y sobre la lucha docente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Aquí sigue la huelga, mañana tenemos asambleas muy importantes. Bien. Y gracias a ustedes por difundir en otro lugar del país esto que está ocurriendo. Necesitamos ese plan de lucha de la CETERA. Saludamos a nuestros compañeros de SUTEBA, que a pesar de que Baradel, con la excusa de las inundaciones, quiere levantar el paro, desde acá de ATEN le decimos a los compañeros: es necesario seguir adelante porque esa victoria tiene que estar en nuestras manos. Bueno, muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Bueno, hablamos con Patricia Jure, secretaria de prensa de ATEN. Recordamos un poquito hablando de la casa de Fuentealba y la lucha que sigue ya. ¿Cuántas semanas lleva? Lleva 7 semanas ininterrumpida de huelga. Increíble, una gran luchadora, Patricia Jure, militante también del partido. Y bueno,